tema de la prédica de este mes va a ser tengamos comunión con el Espíritu Santo. Y hoy vamos a empezar con el libro de Hechos. Vamos allá, vamos a Hechos capítulo 2, versículo 1 al 2. Usted tiene que amar al Espíritu Santo. En esta iglesia amamos al Espíritu Santo. En esta iglesia dependemos del Espíritu Santo. En esta iglesia creemos en el Espíritu Santo y honramos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es su amigo, es su ayudador, es el regalo que Jesús nos da a través de su muerte y su sangre. Vamos a ver todo eso en un minuto. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 2. Dice que en el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Entonces somos una iglesia que amamos la iglesia. Amamos al cuerpo de Cristo. Nos congregamos porque sabemos que ese es el orden de Dios para todo cristiano. El cristiano que está desconectado de la iglesia no es cristiano. No es salvo. Porque Cristo murió y derramó su sangre para fundar la iglesia. Y cuando Cristo vuelve por la iglesia. No vuelve por miembros desconectados. Así que si hay algo que yo le quiero enseñar a usted como pastor, es que usted ame la iglesia. Que usted bendiga la iglesia y que usted apoye la iglesia. ¿Sabe qué? Porque Cristo ama la iglesia. No es perfecta, pero la ama y dio su vida por ella. El que le hace daño a la iglesia le está haciendo daño al mismo Jesús. Vamos allá. El día de Pentecostés, miren los creyentes cómo estaban. ¿Estaban qué? Todos unidos en un mismo lugar. Todos unidos en un mismo lugar. ¿Qué pasó con los que no estaban allí? No recibieron al Espíritu Santo. Verso 2. De repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso, que llenó la casa donde estaban todos sentados. Y luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos, di conmigo todos, no solo los pastores, no solo Pedro, no solo Juan, todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otros idiomas o hablar en lenguas. En uno de los sermones que viene, yo le voy a explicar a usted con la Biblia lo que es el orar en lengua, lo que es el don de lengua, porque el don de lengua sigue vigente. Una mano de fanfarrones que han sacado el Espíritu Santo de las iglesias. Pero ay, déjame controlarme. Y comenzaron a hablar en otros idiomas. Conforme al Espíritu Santo les daba esa capacidad. Vamos a coger esto por parte. Imagínate esta escena, ponte allí en la escena. Jesús acaba de partir. Los discípulos se quedan solos. Acaba de partir. Y les da una orden. Jesús les da una orden antes de ascender al Padre. Y les dijo básicamente esto. No me planten una iglesia. No me prediquen el evangelio. No oren por un enfermo. No me hagan nada. Me van a Jerusalén. Y allí van a esperar la promesa del Espíritu Santo. Y todos, 120 de ellos lo obedecieron. Se reunieron en un lugar, en un aposento que era una sinagoga, que los encuentros arqueológicos de Jerusalén han identificado dónde está este lugar. Era una sinagoga. Y allí se reunieron como familia, como familia, para esperar la promesa que Jesús les da. Esto nunca jamás había ocurrido en la historia del mundo. Nunca jamás el Espíritu Santo había venido a los creyentes.
Antes de la muerte y la sangre de Jesucristo, el Espíritu Santo venía sobre ciertos individuos, como el profeta, como el rey, como el sacerdote, para equiparlos para poder cumplir su función. Pero esto es algo que ocurre por primera vez en la historia de la humanidad, que después de la muerte y la sangre de Jesús, ahora el Espíritu Santo no viene solamente sobre pastores, no viene solamente sobre predicadores. El Espíritu Santo viene sobre todo creyente que tenga una relación con Cristo. Y vino. Y ellos no sabían en realidad aquello, no entendían. Esto nunca había pasado, señores. Pero fueron, obedecieron, esperaron. Y de repente, dice la Biblia, que viene un viento y llena el lugar. Y reciben el Espíritu Santo. Estate listo para los de repente de Dios. Estate listo para los de repente de Dios. De repente Dios te va a sanar. De repente Dios va a contestar tu oración. De repente Dios te va a abrir la puerta que tú necesitas. Porque servimos un Dios que se mueve de repente. Por eso tú tienes que estar preparado y preparada. Porque a lo mejor mañana te levantas y Dios te hace un milagro. A lo mejor mañana te levantas y Dios te cumple la promesa que te dio 10 años atrás. Porque Él se mueve de repente. Y dice que lenguas de fuego aparecen sobre cada uno. Y todos los presentes, di conmigo todos, son llenos del Espíritu Santo. Y en ese momento ocurrió un cambio. Hubo un cambio en el grupo. Hubo un cambio en este remanente. A partir de este momento, ya los discípulos y las discípulas, porque había mujeres allí, no eran los mismos. A partir de este momento, empieza el libro de Hechos. Y ese libro no tiene final. ¿Sabes qué? Porque tú y yo seguimos escribiendo el libro de Hechos. Lo que el Espíritu Santo empezó 2000 años atrás en la ciudad de Jerusalén, el Espíritu Santo lo sigue haciendo hoy, donde hay un grupo de creyentes que obedecen y creen lo que dice Jesús. Que hay que esperarlo, que hay que desearlo y que hay que depender de Él. Nunca más fueron los mismos. Y si tú lees el libro de Hechos te vas a dar cuenta. Quisiera que leyeras el libro de Hechos este mes para que veas lo que hizo Dios a través de la iglesia del libro de Hechos. Pedro, que era un cobarde, que había negado a Jesús 3 veces, se convierte en un hombre valiente, en un hombre lleno de la unción del Espíritu Santo y la sabiduría de Dios. Hombre que me escuchas, métete con Dios. Métete con Dios. Que cuando tú recibas el Espíritu Santo, vas a ser un hombre diferente. Se te va a ir el miedo. Se te va a ir la cobardía. Vas a recibir un poder sobrenatural, una autoridad sobrenatural para cumplir el propósito del Señor en este mundo. No fue el mismo, se convirtió en otro. Pablo, que era un asesino, que mataba a los cristianos, se convierte en un gran ministro del Evangelio, que escribe 2/3 partes del Nuevo Testamento. Ya ellos cambiaron, no eran los mismos, no eran cobardes, no eran tímidos. Ahora predicaban el Evangelio con poder. Ahora predicaban el Evangelio y los enfermos se sanaban. Ahora predicaban el Evangelio y los muertos se resucitaban. Predicaban el Evangelio y llevaban el avivamiento del Espíritu Santo a donde quiera que tú que vayas. Dios quiere hacerlo otra vez en esta iglesia. Dios quiere hacerlo a través de ti y a través de mí. Porque es la voluntad del Señor que la iglesia fluya en el poder y la unción del Espíritu Santo. Predicaban con poder, con autoridad. Y vino una multitud y lo seguía.
Hoy en día, mire, cuánta bobería le dicen. Mire, pastora, para que la iglesia crezca, vaya a Walmart y los domingos de tarjeticas de Walmart para que usted vea que bien la gente. O pastora, lo que usted tiene que hacer es, mire, contrate a un ministro de alabanza famoso, llévelo a su iglesia, que se le va a meter en todo el mundo y se le va a llenar la iglesia. Un problema con eso. Así no creció la iglesia de Hechos. La iglesia de Hechos creció predicando el evangelio bajo la unción del Espíritu Santo. Ellos no tuvieron que darle tarjetica a nadie, ni torcerle la mano a nadie. Cuando veían el poder, cuando veían el mover del Espíritu Santo, cuando veían el coraje, la valentía con que Pedro y los discípulos predicaban, la gente decía, yo necesito tener eso. Y venían. Y Pedro predicó, y dice la Biblia, que una multitud se acercó a Pedro. Y dice que sus palabras traspasaron el corazón de ellos. Y le preguntaron, Pedro, ¿cómo podemos ser salvos? Y Pedro les dice en Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro dice, pero dice la Biblia, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces, y conmigo entonces, recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos. Es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Y 3,000 personas se salvaron aquel día bajo la prédica de Pedro. 3,000. Eso es un mega church. En un día, bajo una predicación que se hizo bajo el poder y la llenura del Espíritu Santo. ¿Y de qué habló Pedro? ¿Le dio una charla motivacional? ¿Le habló lo que ellos querían oír? ¿De qué habló Pedro? Habló de arrepentimiento. Y dice que 3,000 aceptaron al Señor Jesús. Y la palabra es bien clara. Mira ahí lo que te dice. Para recibir el Espíritu Santo hace falta 2 cosas. Número 1, arrepentirnos. Arrepentirnos. Sin arrepentimiento nadie puede entrar al cielo. Tu sangre caería sobre mí si yo no te lo digo. Sin santidad nadie verá al Señor. Arrepentimiento no quiere decir que vas a cambiar en un instante. Fíjate bien, y te está hablando una que me ha costado casi 30 años llegar aquí. Porque yo salí del mundo. Arrepentimiento quiere decir que empiezas a ver el pecado como lo ve Dios. Que empiezas a creer lo que te dice Dios. Que Dios te dice que la inmoralidad sexual es un pecado. Que Dios te dice que el mentir, que el robar es un pecado. Que Dios te dice que la idolatría es un pecado. O sea, cuando tú te arrepientes, tú simplemente dices, yo creo lo que tú me estás diciendo, pero yo no puedo hacerlo por mí solo o por mí sola. Yo necesito una ayuda. Yo no puedo cambiar por mí mismo, por mí misma. Yo necesito una ayuda y ahí es donde Él te dice, te lo mando, y esa ayuda es el Espíritu Santo. Tenemos que ser bautizados y arrepentirnos. Y recibimos el regalo. Di conmigo regalo. ¿Tú sabes por qué regalo? Porque tú no haces nada para merecer el Espíritu Santo. No es por obra, no es porque seas perfecto, no es porque tu vida esté toda arreglada. Es un regalo que te da el Padre a través de la muerte y la sangre de Jesús de Nazaret. El Espíritu Santo es para todo ser humano que tiene una relación con Jesús. Esa es la voluntad de Dios. ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Lo deseas? ¿Se lo has pedido?
Quizás hasta hoy nunca habías oído una enseñanza así, porque mira, la realidad triste de la iglesia de los Estados Unidos, especialmente la hispana, es que han sacado al Espíritu Santo de la iglesia. Han sacado los dones del Espíritu de la iglesia. Mire, usted no sabe la cantidad de conferencias y reuniones yo voy como pastora, que yo tengo que hacerlo. Si le digo que solamente oraron por el bautismo del Espíritu Santo, no le estoy mintiendo. Y aquí tengo el Espíritu Santo de testigo. Hoy han sacado al Espíritu Santo de la iglesia y lo han reemplazado por músicos talentosos, por tecnología, por pantalla, por predicadores carismáticos que hablan la palabra con mucha elocuencia y mucho conocimiento. Pero ¿dónde está el mover del Espíritu Santo? ¿Dónde están las sanidades sobrenaturales? ¿Dónde están los milagros? ¿Dónde están las liberaciones? ¿Dónde está el avivamiento del Espíritu Santo en las naciones? Lo han reemplazado y eso funciona. Eso funciona por un tiempo. Yo puedo traer tarjetica de Walmart y ofrecerla y le garantizo que probablemente en un año llenamos este local. Yo puedo traer músicos famosos a hacer conciertos y le garantizo que quizás llenamos este lugar. Pero ¿dónde está el Espíritu Santo? Lo han sacado. Lo han sacado. Ya no se depende del Espíritu Santo. Es todo actividad, carisma, talento, habilidad, computadora, luces, músicos talentosos. Y no hay nada de malo en eso, no me entiendan. Si Dios me lo da, yo no soy boba, yo no voy a decir que no. Pero eso no levanta una iglesia. Eso no lo cambia a usted. Cuando usted tenga un problema de enfermedad, a usted nada de eso lo va a ayudar. Cuando el enemigo ataque su familia y ataque su finanza, a usted nada de eso lo va a ayudar. El Espíritu Santo lo sana de cualquier enfermedad. El Espíritu Santo rompe el poder del diablo y cambia naciones, cambia familias y cambia comunidades. Entonces tenemos que depender de él. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 14. Mira lo que dice Pablo. Que la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión, subraya eso, pon atención a eso, la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes. Esa es mi oración para ustedes. Que la gracia del Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes. Comunión es igual que relación. Entonces ahí nos está diciendo la Biblia que el Espíritu Santo es enviado no solamente para fluir en la iglesia. El Espíritu Santo es enviado para caminar con nosotros todos los días. Debemos cultivar una relación con el Espíritu Santo. Orando por este mes, en este sermón, en esta serie de sermones, mi oración es, Padre, que esta palabra los lleve a cultivar una relación con el Espíritu Santo. Para tener una relación con el Espíritu Santo, tú tienes que saber quién es. Por eso rápido en esta mañana, para introducir esta serie de sermones, vamos a ver quién es el Espíritu Santo y lo que Él hace en nuestras vidas. Número 1, el Espíritu Santo es una persona. ¿Es qué? Una persona. Juan capítulo 14, versículo 17. Mire, yo amo al Espíritu Santo con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Yo le doy gracias en la iglesia donde yo crecí como pastor asociado, New Life Assembly of God. Allí Joyce estaba conmigo ministrando. En esa iglesia yo conocí al Espíritu Santo. En esa iglesia yo fui llena y bautizada del Espíritu Santo. Y en esa iglesia yo vi milagros como nunca en mi vida he visto. En esa iglesia yo vi el Espíritu Santo
disolver tumores. Yo en esa iglesia vi al Espíritu Santo levantando paralíticos de silla de ruedas. Personas sanadas de cánceres terminales. En esa iglesia yo vi personas que vinieron endemoniadas, como una niñita de 16 años que fue dedicada en Haití por sus padres a Satanás. Y vivía una vida de sufrimiento y de opresión. Y el Espíritu Santo la liberó en esa iglesia y hoy ella sirve así. Cultiva una relación con el Espíritu Santo. Juan capítulo 14, versículo 17. Dice, me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda verdad. El mundo no puede recibirlo porque no le busca ni le reconoce. Una persona que no tiene una relación personal con Jesús jamás va a recibir al Espíritu Santo. El mundo no puede recibir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es para toda persona, sin importar raza, sin importar género, sin importar de dónde es. Es para toda persona que ha entregado su vida y su corazón a Jesús. No puede recibirlo porque no le busca ni reconoce. Pero ustedes sí lo conocen, dice Jesús. Porque ahora Él vive con ustedes. Y después estará en ustedes. Fíjate bien, Jesús no puede estar con nosotros de la misma manera que estuvo con los 12 discípulos 3000 años atrás. Jesús comió con ellos. Jesús ministró con ellos. Ellos vivían con Jesús. Jesús no está con nosotros de esa manera ahora. Un día lo va a estar. Viene un día que si tú persistes en la fe, tú vas a ver a Jesús de cara a cara como lo vio Pedro y como lo vio Juan. Pero ahora no. Pero sí está a través de la persona del Espíritu Santo. Aquí en esta escritura nos llama Jesús a tener una relación. Di conmigo relación. Relación con el Espíritu Santo. En vez de ser un poder que buscamos para hacer nuestro propósito. El Espíritu Santo trae poder y vamos a ver eso más adelante. Pero no es poder. El Espíritu Santo no es poder, no es una piedra, no es una energía. El Espíritu Santo es una persona que camina, que habla, que escucha, que toca. Queremos caminar con el Espíritu Santo. Queremos tener una comunión constante con el Espíritu Santo. Cada mañana levántate y pregúntale al Espíritu Santo, ¿qué quieres que yo haga hoy? ¿A dónde quieres que yo vaya hoy? Espíritu Santo, ¿qué quieres hacer a través de mí? Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es una persona que tiene relación con nosotros, pero también tiene una relación con el Padre, con Jesús. Vamos a Mateo capítulo 3, versículo 16. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vino el Espíritu Santo de Dios que descendía sobre él como paloma. Todo lo que Jesús hizo fue dependiendo del Espíritu Santo. Antes de este evento Jesús no predicó. Antes de este evento Jesús no sanó a nadie ni levantó un muerto. La llenura del Espíritu Santo sobre Jesús empieza el ministerio de Jesús. Déjame hacerte una pregunta. Si Jesús, que es Dios encarnado en el cuerpo de un hombre judío, dependía del Espíritu Santo para obedecer la obra del Señor, ¿cuánto tú y yo, más que somos seres humanos, necesitamos al Espíritu Santo? Versículo 7, una voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo amado, de quien me da gran gozo. El Espíritu Santo lo vemos ahí, que es una persona y es la tercera persona de la Trinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios. El Espíritu Santo quiere relación contigo, pero también quiero que entiendas que el Espíritu Santo tiene una relación perfecta con el Padre y con Jesús. Nadie conoce a Jesús, nadie conoce al Padre como lo conoce el Espíritu Santo. Y por eso el Espíritu Santo te conecta al corazón del Padre.
El Espíritu Santo nunca te lleva a contradecir la voluntad de Dios. El Espíritu Santo nunca te lleva a contradecir la palabra escrita del Señor, porque tú no estás tratando con tres voluntades diferentes. El Espíritu Santo está en completa y perfecta unidad con el Padre y con el Hijo. Así que el Espíritu Santo es el que te revela al Padre y el que te revela al Hijo. Escuchen bien. Sin el Espíritu Santo nadie conoce a Jesús. Sin el Espíritu Santo nadie conoce al Padre. Ten cuidado con predicadores que no predican bajo la unción del Espíritu Santo. Porque te van a hablar de la mente, te van a hablar de las emociones, te van a hablar teología de la Biblia, pero no te pueden traer revelación de quién es Jesús y quién es el Padre. Porque el Espíritu Santo, ¿quién? Es nuestro maestro, que nos revela a Jesús, nos revela al Padre y nos revela la palabra de Dios. El Espíritu Santo es Dios. La palabra de Dios y Espíritu Santo se usa intercambiable en el Nuevo Testamento. Vamos a ver una escritura. Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4. Ama al Espíritu Santo. Busca al Espíritu Santo. Desea al Espíritu Santo. Tú vas a ser una persona diferente cuando recibas al Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? ¿Le mentiste a quién? Al Espíritu Santo. Y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, le mentiste a Dios. ¿Están viéndolo? El Espíritu Santo es Dios. Cuando nos olvidamos del Espíritu Santo, nos estamos olvidando de Dios. Cuando no dependemos del Espíritu Santo, no nos estamos rindiendo a Dios. El Espíritu Santo y Dios son la misma persona. Es un Dios en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando nos olvidamos del Espíritu Santo, nos estamos olvidando de Dios. Como te dije al principio del sermón, la gran mayoría de las iglesias hoy se han olvidado del Espíritu Santo. No dependen de Él, no enseñan de Él. En una mayoría de iglesias ni siquiera mencionan al Espíritu Santo. Tienen música excelente, tienen tremenda tecnología, tienen luces, predicadores carismáticos que tienen tremenda habilidad de comunicar la Biblia. Entonces lo que hacen es que producen un ambiente. Mira, te voy a enseñar algo, iglesia. Hay una diferencia entre un ambiente y presencia. Hay una diferencia entre un ambiente donde te tocan las emociones y la presencia de Dios. Te producen un ambiente donde te tocan las emociones. Te hacen sentir bien. Te producen una emoción. La gente llora, la gente grita. Y dicen que allí está Dios. Pero la Biblia dice que si no está el Espíritu Santo, no está Dios. Si abandonamos y nos olvidamos del Espíritu Santo, nos hemos olvidado de Dios. En otras palabras,
Podemos tener todo lo que querramos, tecnología, músicos, vaya, un predicador tremendo, que si no está el Espíritu Santo, esa iglesia es un club social que le toca las emociones y el alma a las personas, pero no los lleva a la presencia de Dios. Cuando está la presencia de Dios hay cambio. Cuando está la presencia de Dios, ¿sabes lo que va a pasar? Lo que Dios hace, va a pasar. Es cuando tú llegas a un lugar. Cuando tú llegas a un lugar y yo llego a un lugar, lo que yo soy lo llevo conmigo. Cuando está la presencia de Dios, va a haber sanidades sobrenaturales. Yo no te estoy hablando de que te dio un dolor de cabeza, te tomaste un Tylenol y después vienen a dar testimonio de que Dios lo sanó. Yo te estoy hablando de enfermedades que médicos no pueden sanar. Cuando está el Espíritu Santo, la sanidad del Espíritu Santo fluye. Cuando está el Espíritu Santo, pasan milagros. Ay, hay gente que ya no cree en milagros, pero usted va a creer en milagros. Un día que te la digo, usted va a creer en milagros. Aquí creemos en milagros, porque aquí yo creo en milagros más que creo en la luz eléctrica. Ocurren milagros, ocurren liberaciones, viene un avivamiento del Espíritu Santo, donde está la presencia de Dios. Entonces yo digo, mire, yo quiero crecer, yo quiero que esta iglesia crezca. Lo que Dios quiere es lo que yo quiero. Si da 20, 20, si da 1000, 1000. Lo que quiere es lo que quiero yo. Pero si yo tengo que crecer sin el Espíritu Santo, mire, se lo digo sinceramente, feliz de la vida me quedo predicando debajo de una palma de coco. Porque sin el Espíritu Santo no está Dios. Sin el Espíritu Santo no somos iglesia. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a los discípulos? No se vayan de Jerusalén hasta que reciban al Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos obedecer la gran comisión de ir por el mundo, predicar el Evangelio y hacer discípulos de las naciones. Ahora, el Espíritu Santo tiene emociones. Con esto voy a terminar. Efesios capítulo 4, versículo 30. Si quisiera que te memorizaras esta escritura. ¿Están aprendiendo algo en esta mañana? Amamos al Espíritu Santo, deseamos al Espíritu Santo, necesitamos al Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, versículo 30. No entristezcas al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos. Así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Que serán salvos el día de la redención. Fíjate bien lo que te voy a explicar. Estoy yendo bien lento porque es tanto. Para ser salvos somos salvos por fe, no por obras. O sea, no necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para ser salvos. ¿Están conmigo? El único requerimiento es creer en Jesús, arrepentirnos y entregarnos a Él. Y somos salvos. Ahora fíjate lo que te digo. No es necesario para ser salvos. Ahora, yo sí creo que aunque no es necesario tener la llenura del Espíritu Santo para ser salvo, sin la llenura del Espíritu Santo la probabilidad es 99% de que no llegues al cielo. Porque el Espíritu Santo es el que te da la gracia y el poder para obedecer a Cristo. El Espíritu Santo te enseña la Biblia, te enseña a conocer a Jesús. El Espíritu Santo trae convicción de pecado para que podamos arrepentirnos de aquello que ofende a Dios. Y el Espíritu Santo trae poder para que puedas vencer los ataques de Satanás. Así que sin el Espíritu Santo es como tener un Mercedes-Benz del año sin gasolina. Lo vas a tener parqueado en tu casa,
pero no lo vas a poder manejar. Entonces dice, ha garantizado que serán salvos. ¿Quién garantiza? El Espíritu Santo. El día de la redención. El Espíritu Santo tiene emociones. Di conmigo, tiene emociones. Cuando pensamos en emociones, pensamos en debilidad. La mayoría de los cristianos rechazan el tener emociones, pero aquí todo el mundo tiene emociones. Fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. ¿De dónde vienen las emociones? De Dios. Dios nos creó con emociones. Pueden estar rotas por el pecado, pueden estar rotas, pueden estar abusadas, pueden estar siendo mal usadas, pero tus emociones no te las dio el diablo, te las dio Dios. Tú tienes emociones porque Él tiene emociones. Y dice que el Espíritu Santo te entristece. ¿Qué dice Pablo ahí? No entristezcan al Espíritu Santo con la forma en que vive. Wow, el día que yo leí de eso yo dije, wow. El Espíritu Santo se entristece. El Espíritu Santo llora. Tú y yo le podemos causar dolor al Espíritu Santo. Esto es poderoso. Mira, nadie en el universo le puede causar dolor al Espíritu Santo. Esto es poderoso, señores. Nadie le puede causar dolor al Espíritu Santo. El Padre no se lo puede causar. Jesús no se lo puede causar. Un pájaro, un león, un perro no se lo puede causar. Hay un ser humano en el universo que le puede causar dolor al Espíritu Santo. ¿Sabes quién es? Tú y yo. Esto está poderoso, señores. Tú y yo le podemos causar tristeza al Espíritu Santo. ¿Cómo? Escribe para que tú veas que esto es bien fácil. ¿Cómo le causamos tristeza al Espíritu Santo? Número 1, cuando rompemos relaciones. Cuando rompemos relaciones. Cuando rompemos nuestra conexión con el Padre, el Espíritu Santo llora. Cuando desobedecemos a Dios, cuando desobedecemos su palabra, cuando desobedecemos el llamado de Dios, la voluntad de Dios en nuestra vida para seguir el egoísmo de nuestra carne, el Espíritu Santo llora. ¿Cuántas veces he hecho yo llorar al Espíritu Santo? Cuando se rompe nuestra relación, cuando nos apartamos de Dios, cuando dejamos de venir a la iglesia, cuando le damos prioridad a otras cosas que no es nuestra relación con Dios, hay alguien que llora y no es tu mamá, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo llora cuando hay divisiones en nuestras relaciones humanas. Apunta esa, porque esto lo dejan fuera. Cuando hay división en relaciones humanas, el Espíritu Santo llora y sufre. Cuando nos dividimos, mira cómo llora el Espíritu Santo cuando hay chisme en la iglesia. Cuando hay crítica, cuando hay división, cuando hay rebelión en la iglesia, como llora el Espíritu Santo. Y mira algo, si Dios creó las emociones, quiere decir que el Espíritu Santo se entristece a un nivel que tú y yo ni siquiera imaginamos. Cuando hay división, cuando no amamos, cuando nos dividimos, cuando odiamos, cuando no perdonamos, cuando somos celosos, cuando somos envidiosos, cuando no nos conformamos con lo que Dios nos da, cuando chismeamos. Y mira que a los hispanos nos encanta el chisme, alabado. Nos encanta el chisme. Nosotros los hispanos tenemos una opinión para todo. Me estoy tirando yo misma, yo soy hispana. Pero cuando chismeamos, acuérdate de esta palabra. Tú lo disfrutas porque mira que a la carne le gusta el chisme. Pero cuando el Espíritu Santo nos oye chismear, Él llora. Él se hiere. Él se entristece. Cuando se rompe un matrimonio,
cuando se divide una familia, cuando se rompe una amistad de años por una tontería, cuando se divide la iglesia. Es así como contristamos al Espíritu Santo. ¿Están recibiendo esto, iglesia? ¿Y cómo respondemos a esto? ¿Qué hacemos con esto? Debemos hacernos conciencia. Debemos hacernos conciencia que cuando actuamos de cierta manera, cuando hablamos de cierta manera, cuando tomamos ciertas decisiones, le puede causar tristeza. Ay, Dios. Nada más y nada menos que al Espíritu Santo. No es tu esposa, no es tu esposo, no es tu pastora. Cuando tú me alas el pellejo, me causa tristeza a mí, pero se lo estás causando al Espíritu Santo. ¿Y qué pasa, pastora, cuando entristecemos al Espíritu Santo? Cuando entristecemos al Espíritu Santo, se afecta nuestra relación con Él. ¿Qué nos está diciendo la Biblia? Tengamos comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere tener comunión contigo y conmigo. Pero cuando Él está triste, caballeros, ustedes que están casados, ¿qué pasa cuando tu esposa se entristece contigo? Cuando una mujer está triste y cuando las emociones de una mujer están ofendidas, la alcoba tuya va a ser más fría que el Polo Norte. Tú nunca vas a conseguir la intimidad de tu esposa si su corazón está roto contigo. En la vida matrimonial, el buen sexo empieza en el corazón de tu esposa, no en el hombre. El hombre puede tener una discusión con la mujer y decirse hasta botija verde. Discutir duro y 3 minutos más tarde está listo para la acción. La mujer no es así. Cuando la mujer está rota emocionalmente, se siente abandonada, rechazada, olvidada emocionalmente por el esposo, tu habitación va a ser el Polo Norte, más frío que el Polo Norte. Esto pasa con el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está entristecido con nosotros, afecta nuestra relación con Él. Se detiene el fluir de su poder. Se detiene el fluir de su poder. Y sobre todo la convicción del Espíritu Santo va a ser más fuerte sobre ti. Cuando tú entristezcas al Espíritu Santo, tú te vas a dar cuenta. Nadie te lo va a tener que decir. Porque no va a haber paz en ti. No va a haber gozo, no va a haber tranquilidad. No vas a estar tranquilo, no vas a estar tranquila. Porque el Espíritu Santo, cuando se entristece, es tan lindo que te lo deja saber. Por eso no tenemos paz, por eso no tenemos gozo. Si de verdad nos preocupamos de la tristeza del Espíritu Santo, ¿cuántos de ustedes se preocupan por la tristeza del Espíritu Santo? Levante su mano. Después que estás oyendo esta palabra, ¿tú sabías eso? Que tú puedes entristecer al Espíritu Santo. ¿Cuánto te importa a ti eso? Levanta tu mano. Entonces, si nos interesa la tristeza del Espíritu Santo, deberíamos pelear menos. Debería haber menos divorcio, deberíamos trabajar más duro para mantener la paz y la unidad en nuestro matrimonio. Deberíamos perdonar más, deberíamos humillarnos más y no querer tener la última palabra en todo. Deberíamos trabajar duro por la unidad de la iglesia. Mire, una iglesia donde está el espíritu triste, se la llevó el diablo. Si el Espíritu Santo se entristece en esta iglesia, estamos en graves problemas. Entonces tenemos que trabajar duro porque haya unidad entre nosotros.
porque haya amor, paciencia, perseverancia, porque haya más tolerancia entre nosotros, porque las divisiones en las relaciones con Dios y con los seres humanos contristan y entristecen al Espíritu Santo. Para terminar, vamos a orar. Yo oro que tú y yo nos preocupemos más y nos interesamos más por el dolor del Espíritu Santo con nuestro comportamiento. Que nos interese tanto en la tristeza del Espíritu Santo, que perdonemos más a los demás. Y hagamos todo lo posible por resolver conflictos en la familia y en nuestras relaciones. Pablo dijo en Romanos 12, versículo 18, hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Vivir en paz con todos. Lo que pasa en tu familia entristece al Espíritu Santo. Lo que pasa en tu matrimonio entristece al Espíritu Santo. Lo que pasa entre nosotros en la iglesia entristece al Espíritu Santo. Por eso la Biblia nos dice, hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Perdona, pide perdón. No insistas en tener la razón en todo, en tener la última palabra en todo. No aguardes la ofensa en tu corazón. No permitas el chisme, no permitas la crítica. Haz todo, dice Pablo, todo lo posible por vivir en paz con todos, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con los hermanos, la hermana de la iglesia, con los compañeros de trabajo. Tenemos que estar conscientes de que podemos causarle tristeza al Espíritu Santo y cuando hacemos eso, la relación con Él se rompe. Se rompe. Entonces vamos a orar. Vamos a orar.